Buenos días, Alegría. Buenos días, Flor. Buenos días, Atenógenes. Buenos días, DJ Juan Diego, bateando emergente hoy. Vaya Guido, tiene un nuevo look. Ah, que no tiene los lentes puestos. Hoy es lunes 14 de junio del año 2021. Hoy no voy a tener efemérides. ¿Por qué? Porque es que ¿te revelaste? No quiero consumir tiempo que necesitamos para analizar todo lo que pasó durante el fin de semana. Hoy gana mi tío la excusa. No buscó, es la cosa. No. No leyó nada, por eso llegó. No, hoy tampoco es un día así nada especial. Pero bueno, en cambio especial lo que ha sucedido en el país. No, me ha pasado de todo. Durante el fin de semana, increíble. Realmente, ¿por qué parte comenzamos? ¿Por el juego con la salud o por el juego con el hambre? Porque aquí realmente se está jugando con la salud y con el hambre de la gente y eso es inaceptable. No. Sí, empecemos con el hambre. ¿Qué hacían esas bolsas de comida en casa de un tipo del gobierno? Bueno, pues, yo no sé, ya dieron el mope encima. Ya dieron las explicaciones inverosímiles, como claro todas las no. explicaciones que se dan en todo Claro esto. que Es que no hay forma de explicar eso, ¿ah? Por más, No, o sea, tú porque sales y explicas, pero no hay forma de explicar eso. No, porque por ahí escuché a alguien decir que no, que era que ahí se estaban preparando como para un centro de acopio. como un centro de acopio para ser llevadas a Darién. No, hombre. O sea, explícame. Ese cuento no es hay, que no lo hay, cuento, es que no hay ¿sabes qué centro de pasa? acopio en Atlapa, de La- Panamá Solidario, donde se hace, No, y había donde se nevera. hacen. Usted vieron que había hasta un freezer con capacidad para no sé cuánto. Oye, la impunidad los tiene demasiado empoderados. Demasiado empoderados. Y eso de las explicaciones inverosímiles aplica igualito con lo de la vacunación. No hay Así, manera, Flor, no hay explícame eso. Yo he estado leyendo las diferentes versiones que han salido a través de los medios digitales, algunas, a través de medios impresos, otras. Yo no entiendo. O sea, hay como 4 o 5 versiones diferentes. Ahora resulta ser que el señor que está detenido, Matías Escudero, es que se llama. Matías Pérez Escudero. Matías Pérez Escudero, parece ser que va a ser el único responsable, porque según las versiones, la señora Denise Vega lo que estaba era vacunando al personal de Vidatec. Eso es falso de toda falsedad, por ¿No? favor. O hombre. sea, un personal de un laboratorio que se dedique, o sea, un Si laboratorio hubiera que se sido dedique su a personal, personal- a vacunar a su personal al margen de la ley. A mí ese cuento Que se me hace llamen a los demás rocambolesco. laboratorios, y les pregunten si su personal también se vacunó clandestinamente. Sí, a mí me consta que del Ministerio de Salud llamaron a los laboratorios privados a decirles, tienes tantas vacunas para tu personal y listo. Asimismo, hicieron con Vidatec y vacunaron en Vidatec. Por ser primera línea. Laboratorio, claro. Sí, por ser primera personal línea. de primera Así línea. que en si el combate eso contra el fuera COVID. de esa manera, no tendrían que haberlos vacunado clandestinamente. Yo no era personal de Vidatec y estaba ahí abajo haciendo el amago para ir a vacunarme. Así que eso es paja. Y entonces ahora a los que fueron a vacunarse... Molesta la impunidad de verdad. A los que fueron a vacunarse ilegalmente e irresponsablemente, añado yo, y suscribo las palabras del presidente, tontos y brutos, les surgió ahora un abogado que es abogado de 10 de ellos, ¿no? No. La verdad, ¿sabe cuál es el problema? Que aquí ya nadie cree en nadie. Es que... Nadie cree en nadie. Y encima lo que hicieron el fin de semana, y eso tuvo que ser estrategia, lamentablemente, de la Procuraduría. Porque esa información salió de la Procuraduría. ¿Cómo es posible que tiren 5, 6, 7 versiones distintas acerca del hecho? Eso es para enredar. Y eso está mal. Lo dijimos aquí el viernes. El procurador de la Nación, Caraballo, es encargado, es cierto, pero él tiene sobre sus hombros la responsabilidad de agregar transparencia a los procesos judiciales. Que del Ministerio Público salgan 5 o 6 versiones no es correcto. Y esto es Ministerio Público de pitcher a catcher con el gobierno tratando de enredar lo que está pasando. Y eso no está bien. Estamos en una era en donde lo que la gente está pidiendo es información rápida, oportuna y transparente, señores. Hoy se cumple el 6º día. Y a esta altura tenemos 5 o 6 versiones. Claro que lo hacen específicamente para enredar y está mal que lo estén Ellos han haciendo. debido ya salir a esto. Esto es una conferencia de prensa, la que se va a dar hoy. Es una conferencia de prensa que se debió haber dado por lo menos Y lo digo- bajito el jueves. Y lo digo, no, que es jueves, Flor. Esto Como debió ser al mucho. día siguiente. Bueno, como inmediatamente. Ellos mismos están propiciando que hayan tantas versiones. Ahora Totalmente. salen con la versión número 8, porque ya la credibilidad se perdió, lamentablemente. Tanta gente informando, tantas versiones circulando. Ahora el Ministerio Público agrega, el Ministerio Público piensa que ahora, después de una semana, la gente va a decir, no, la versión del Ministerio Público es la real. No, porque la gente ya tiene 7 versiones, la de ellos va a ser la 8ª.
Entonces ya nadie cree en nada. Ellos están propiciando eso por no salir inmediatamente a informar, por estar tapando, por el viernes permitir que un ex procurador o un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia que defienda a una de las partes entre por la entrada VIP de la Procuraduría de la Nación. Ellos están propiciando esta falta de credibilidad y es su responsabilidad ahora asumir las consecuencias de esos actos. Sí. Yo Así de realmente, yo lo escribí esta mañana en mi cuenta de Twitter. Aquí absolutamente nada va a pasar hasta que despertemos y exijamos que pase algo. Y eso tampoco está pasando. Hay muchísima gente indignada en redes sociales, pero ahí se queda. Sí. Ahí se queda y aquí no va a pasar nada. Va a caer el más bobo. Sí, Va a seguir cayendo el más bobo, como en todos los casos. Sí se afecta la credibilidad, obviamente, Por y supuesto. la confianza. O sea, y es triste que no se tenga confianza en un ministro. Es triste que no se tenga confianza en el presidente. Es triste que no se tenga confianza en la autoridad. Porque ya todo el mundo piensa que todo es mentira. Pero ¿quién propicia eso? La propia autoridad, tratando de jugar al más vivo en esta época. Es difícil en esta Sí, época. eso de y a mí me convence eso de que es que están colaborando, así que soltemos. No. O sea, sueltan un detalle y se pueden ir a la casa. ¿Qué es esto? La fiscal Ruth Morcillo, por lo menos en la versión que sale hoy en el diario La Prensa, explica que las vacunas, supuestas vacunas que se le inocularon a las personas del evento del Coco del Mar Suites, no correspondían a los lotes del Ministerio de Salud. Lo cual no significa que sean ¿No? falsas. Bueno, Exactamente. Simplemente Entonces, significa que no son tan entonces- tontos de ponerlos en lote. Entonces sí se podía controlar, ¿no? Las dosis de vacunas, no como dijo el ministro Paco Sucre, que era imposible para el gobierno controlar 9 millones de dosis de vacunas. Es que ¿Cuántas entre ellos versiones van? Hay Entonces- 3. En lo que tú acabas de decir van 3 versiones. Exactamente. Más las otras 4 que están Entonces, circulando, ¿te das cuenta? dice que tampoco cree la fiscal Ruth Morcillo que, otra versión, que como han dicho las autoridades de salud, le inocularon agua con azúcar, porque eso fue lo que dijo el ministro. Dice que más bien están Eso lo dijo Israel investigando, Cedeño desde el minuto cero. están investigando si, Bueno, y el presidente si también. les colocaron vacunas adquiridas ilegalmente, pero legítimas, o si les inocularon solución salina. Pero los viales y los lotes de esos viales, aparentemente en las investigaciones preliminares, no corresponden a lotes que haya adquirido el Ministerio de Salud. Esa es la Porque digo, versión de la Hubiera fiscal sido Ruth Morcillo. caer demasiado fácil. Y eso es lo que los debería hacer pensar que esto es una red bien organizada. O sea, esas tarjetas de vacunación tampoco coinciden con las del PAI, no solamente por la alteración del número de lotes, sino por el grosor de las tarjetas. Sí, fueron falsificadas también. Bueno, entonces eso te hace ver que esto es una cosa bien pensada. ¿Cómo me van a decir que solamente está preso el que supuestamente vacunó, que niega haber vacunado? El conductor de la funeraria. Exacto. Pero investigado por estafa desde el 2014, ojo. Investigado por estafa. Pero si tú desde el tienes un 2014. registro oportuno y al día del inventario de vacunas, tú inmediatamente sabes si las vacunas son falsas o no son falsas. E informas acerca de eso y das las pruebas, porque es que existen. Oye, Hay trazabilidad. se puede solicitar al laboratorio, a Pfizer, de una vez. Claro. Oiga, este lote, Y honestamente, ¿de dónde hace falta? ¿O a qué país fue despachado? ¿A qué gobierno? eso Porque es acuérdense lo que yo pensé. Acuérdense que los laboratorios, como estas vacunas fueron aprobadas por emergencia, no comercialmente, no están siendo comercializadas, entonces solamente se le despachan a los gobiernos. Entonces, ¿qué gobierno es el Por que eso. está? Porque eso podría ser una investigación. Eso es lo que Flor, inocentemente yo pensé que iba a pasar. De corrupción en algún gobierno. Si no son las de Panamá, tienen que ser las de algún otro país. Entonces, Yo creo que la Cancillería se debería pronunciar en bueno, cuanto a es que esto es como una bola de nieve Esto que puede está picar. comenzando a rodar apenas. Yo Está no comenzando sé. a rodar y hay Sí, quienes sí. están interesados en echarle agua caliente para que se deshaga. Claro, está comenzando a rodar, pero señores, está comenzando a rodar tarde. Y ya de aquí para adelante todo lo que se digan Ya no ya tiene valor. No tiene valor. Ya la gente condenó, ya la gente especuló, ya la gente tiene un montón de versiones. Y eso no es culpa de la gente, eso es Sí, culpa de la falta de claro. información y de la falta de actuar claro. Sí. La falta de actuar claro. Ese es el punto. Y es importante, porque todos hemos estado afectados por la pandemia y no hay nada más importante, no hay producto más importante para el Estado ahora mismo que la vacuna. Mira, la jefa de Itzel Hewitt es Eira Ruiz en Panavac. ¿Qué hace Itzel Hewitt declarando y Eira Ruiz no? Yo me pregunto lo mismo.
Entonces agarra y entonces esa visita del ex magistrado Jerónimo Mejía, abogado de una de las partes, por un lado, miren los abogados del otro lado. VIP. Pero por otro lado, tienes que, ya, ellas cantan igual que la otra que tuvieron y ya. Sí. Yo no no ha pasado entiendo. nada. O sea, como Este país de verdad es insalvable. Cuando todo el mundo ha visto a Itzel Hewitt trabajar de sol a sol con el tema de las vacunas. Pero a la primera que llamas es a Itzel Hewitt. Además es una funcionaria que tiene, qué sé yo, 25, Experiencia, 30 años ahí años. en ese puesto. Exactamente. No, Ahí no es la es, que no es llamas. ninguna improvisada ni puesta ahí por y todo el cuestión mundo piensa, política. no, pero es que ¿qué mensaje están mandando con eso cuando realmente no llamas a los componentes políticos de Panavac? Cuando llamas a la jefa de Itzel Hewitt, que es la ministra consejera, la secretaria del programa Panavac. Que ese es otro tema, Ella que no ella dice tiene que no rango cuenta, ¿no? constitucional, ella no tiene rango, ningún sustento jurídico Pero tiene la ese cargo. asignaron allí. Claro, el tema es... El hecho de que sea ministra consejera es otro dilema, pero el ministro la asignó a ella como podía haber asignado a Hewitt en ese cargo, como podía haber asignado a cualquier otro funcionario del MINSA. Es una potestad del ministro. ¿Por qué? Porque el responsable directo es el ministro. Ahora, Y ustedes el qué ministro piensan? designa, señala. Hay otro punto y yo quisiera saber la opinión de ustedes dos y es los que se fueron a vacunar ese día, ¿tienen sustento para denunciar por estafa o no? Esa es una pregunta interesantísima, Eso, Flor. verdaderamente. Y yo comentaba fuera del aire que alguien posteó este fin de semana en Twitter, dice, si un adicto a la cocaína trata de comprar cocaína y le venden harina, él puede demandar por estafa, puede querellar por estafa. Es lo mismo que yo me pregunto. Bueno, es un símil, un poquito exagerado, Claro. pero es lo mismo. O sea, Pero yo quiero saber en verdad qué piensan ustedes, estás si tratando cabe de la adquirir cabe una la denuncia vacuna, por estafa pero o no. para nada, Estás para tratando nada. de adquirir una vacuna ilegalmente. Exacto. Al margen de la ley. Una vacuna que el Estado está administrando de manera gratuita, como parte de sus obligaciones estatales. Y tú quieres es saltarte la fila, porque ese es el propósito, ¿no? No esperar a cuando te toca, sino vacunarte rápido. Y no con la de AstraZeneca, Claro. sino con la de Pfizer, que es lo que es En- como bien en todo preguntó caso, Guido- Flor en su papel de agente encubierta periodística. Guido, ¿Es ahí la de Pfizer? Sí, la de Pfizer. Guido, ahí la atenuante ¿No? sería si alguna persona muriera producto de esa acción. Sí, hay una serie Ahí es otra cosa. de consideraciones. Ok, pero, Pero a ver. la estafa cabe aquí, o sea, No, yo, yo yo iba a pensaría comprar que algo no. que sabía que era ilegal. Ilegal. Espérate, me estafaste. Y me Ok, estafaste. pero ahora vamos a pensar en otra cosa. No puedes denunciar, no puedes demandar por estafa, pero ¿es buen delito el que cometieron? Las Olvídate personas- ahora que ya no deben... tú dices los que es se absurdo, vacunaron, claro. que pagaron $200 para comprar ilegalmente lo que ellos pensaban que era una vacuna. Exacto. Mi pregunta es, ya, estamos de acuerdo los tres en que demandar por estafa es una estupidez. Y no cabe, no es al lugar. No, y pero, una sinvergüenzura también. por del que lo supuesto, hace. pero mi pregunta ahora es, ellos ¿Cometieron delito? cometieron un delito al comprar una vacuna. Yo pensaría que sí. Yo pensaría que hay que revisar el catálogo de penas del Código Penal para ver si esa conducta está tipificada, pero yo pensaría en principio que sí. O sea, estás tratando de adquirir o hiciste todas las gestiones para adquirir y adquiriste lo que tú pensabas que era una vacuna de manera ilegal, Lo que al tú margen de la ley. pensabas que... Sí, que no te dieron lo que era es otro tema, ¿no? Sin duda el que es se la vendió claramente- es un estafador. Es claramente una falta. No, pero- es una pero- falta. Pero yo no estoy segura Yo que no sea sé un si sea delito. delito, pero es Yo una tampoco. falta. ¿Por qué? Porque hay un decreto ejecutivo que reglamenta todo el tema de las vacunas y todo aquello. Yo sí lo veo como una falta más, no como un delito. Igual yo. Pero el responsable de haber distribuido esas vacunas falsas, sí, ese sí. ¿Por qué? Porque le cabe específicamente la figura, si se trata de vacunas del Estado, de peculado, más la figura de asociación ilícita para delinquir, más una serie de figuras que pueden entrar ahí a nivel legal. O sea, la que recibió y decidió saltarse la fila y pagar $200 sí cometió obviamente una falta. Y yo creo que ahí la gente debe tener clara ambas figuras, ¿no? Porque de eso también se trata todo este tema de los que nos han mantenido encerrados por tanto tiempo. O sea, te pueden mantener encerrado y tú sales de tu casa, sí es cierto, pero, ok, no usar mascarilla es un delito o una falta, es una falta, merita, es una multa, específicamente.
Que si yo estaba caminando fuera de un horario de toque de queda, sí, esta es otra falta administrativa, amerita Pero una no un multa. delito. Pero no un delito como tal, ¿no? Sí, yo pienso igual. Además, hay que sumar la cantidad de gente desesperada porque quería una vacuna. Claro que no había suficientes vacunas, por eso se da ese mercado negro de vacunación, ya sean falsas o reales, para que la gente Y pueda la tener coladera acceso. y, Y la tal. coladera Lo que pasa y es que todo está eso. cayendo lo mismo que cayeron los demás y que uno criticó, ¿no? Exacto. O sea, al final... Exactamente. No sé. Ahora, ¿de qué forma se adquirieron las vacunas? ¿Eran vacunas falsas? ¿Eran vacunas reales? Es parte de lo que debe determinar el Ministerio Público dentro de ese proceso. Ahora, si los que estaban en la fila ese día se iban a vacunar o eran parte del complot para vacunar a la gente, hay una gran diferencia entre la falta y el delito. Los que estaban organizando el complot son los investigados. Los que iban a recibir la vacuna, pues ameritan es una multa en todo caso. Sí, a mí me sorprende que a estas alturas todavía el Ministerio Público diga que fueron solamente 2 vacunaciones. Bueno, sea, la sospecha es que son muchas más. Son muchas Sí. más. Bueno, No es en que el- la en- sospecha en- es que hay muchas más. ¿Hasta Hoy, dónde hoy, vamos a- hoy en el reportaje de la prensa se habla de 3, en la noticia de la prensa. 1 de junio, 7 de junio, 29 de abril. Correcto. Y hay más. ¿Cómo puede ser que a estas alturas todavía el Ministerio Público no diga, y sabemos que hay 17? Mira, ayer yo hablaba con una persona que me decía, el día ese de la vacunación, el 7 de junio en Coco del Mar, ese señor antes estuvo en Paitilla y antes de Paitilla estuvo en Costa del Este. El mismo día. Ese mismo día. Imagínate. O sea, ¿cómo puedo yo saber eso y el Ministerio Público no? O sea, es que es una cosa que no sé, es motivante. Bueno, vamos a ver qué dicen hoy en la conferencia de prensa. Porque no sabemos, a lo mejor la fiscal da luces sobre todo ese tipo de operaciones de vacunación clandestina. No sabemos. Hasta ahora, por lo menos los medios, la prensa específicamente, habla de 3 jornadas. Pero como bien indica Flor, esas 3 Una jornadas... de ellas no es la que acredita el Ministerio Público. El Ministerio Público solo acredita 2. 2 por ahora. Pero vamos a ver, vamos a esperar. A lo mejor nos sorprenden. O a lo mejor Ojalá. no. O a lo mejor no. Ojalá, de verdad, ojalá, porque el país de verdad necesita esto para que no sigan pasando estos incidentes. Lo cierto es que las personas que se vacunaron y tienen en su cuerpo alguna sustancia que en el mejor de los casos es la vacuna de Pfizer. Una dosis de la vacuna de Pfizer, porque esa es otra. Si es la de Pfizer, se requieren 2 dosis para que tenga efectividad. Que también sería bueno que el Ministerio Público aclarara qué va a pasar con estas personas. Entonces, así es. O el Ministerio de Salud. En el mejor de los casos tienen la vacuna de Pfizer una dosis, pero si no, si tienen alguna sustancia tóxica, ¿no? Ojalá, digamos, en gracia de discusión, le hayan puesto solución salina, eso no le va a hacer, no les va a Claro, afectar pero en nada. depende de hace cuánto tiempo se vacunaron. Pero Porque tampoco ha habido conocimiento de muertes cercanas a las Y personas. tampoco sabemos Inmaculadas. tampoco se sabe si la del Coco del Mar fue la segunda dosis. O sea, hay una serie de preguntas en torno a todo este ejercicio Entiendo que de esa fue la vacunación primera de esas personas. clandestina. Bueno, entonces, pero si estás vacunando ilegalmente o clandestinamente vacunas de Pfizer, o sea, el vacunado, salvo que sea una persona absolutamente ignorante, sabe que son 2 dosis. Es decir, que con una no quedas cubierto totalmente y requieres al menos 15 días después la segunda dosis. Entonces, son cosas que van a surgir, ojalá luces de esto en la investigación del Ministerio Público y ojalá en la conferencia de prensa de hoy se arrojen luces sobre eso. Pero ayer partió por delante la Cámara de Comercio con un pronunciamiento muy duro con relación al tema de la... No es usual un pronunciamiento tan duro, pero es que ya hay un nivel de descaro muy grande descaro y de muy impunidad. grande. Así que vamos a hablar con el presidente de la Cámara de Comercio en unos minutos. Creo que antes tenemos una pausa. Y ya regresamos aquí a Cuarto Poder. Tenemos una pausa. Vamos al cambio. Ya estamos de regreso con más y tenemos a nuestro invitado ya en línea. Sí, ya tenemos contacto con el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza. Creo que el pronunciamiento de la Cámara de Comercio de ayer domingo fue muy contundente, Flor Guido,
frente a lo que está viviendo el país y muchos panameños. Gracias por acompañarnos, José Ramón. Creo que ese mensaje de Respeta mi futuro trasciende la realidad en este momento, pero también hay una gran pasividad de parte de la comunidad, y es lo que estábamos comentando, ante los hechos que cada día parece que tratan como de sorprendernos. ¿Qué opinas tú? Buenos días, José Ramón. Buenos días, Tenógenes, Flor y Guido. La verdad que es un placer siempre estar con ustedes y saludo a toda su audiencia. En efecto, nosotros el mensaje que enviamos el día de ayer, muy contundente, obedece realmente a una situación que ya por varios meses se viene dando, sobre todo en medio de una pandemia, en la cual nosotros como sociedad estamos obligados a condenar abiertamente a quienes manchan la reputación de aquellos que actúan de manera correcta. Nosotros como empresarios, como gremio empresarial responsable, nosotros tenemos que hacer un análisis introspectivo y ver qué está pasando con nuestra sociedad, cuáles son los valores humanos, los valores y principios que nosotros estamos inculcando en nuestras empresas, en nuestra familia, con nuestros pares, y realmente iniciar una campaña de reforzar los valores cívicos y morales de este país para ver si podemos ir enderezando a esta sociedad que tanto lo necesita en este momento. Creo que hay una realidad también de fondo y se menciona aquí, y es la falta de confianza y credibilidad en las autoridades en este momento. Y creo que, ¿cuál sería la recomendación ahora mismo para que se mejore esta situación? Mira, yo creo que un mensaje muy positivo que nosotros podríamos recibir por parte de las autoridades es celeridad en las investigaciones por parte del Ministerio Público, de que el Ministerio Público realmente dé ese ejemplo de que cualquier caso que sea reportado será investigado de manera veloz, de manera, digamos, abierta ante la sociedad, que realmente se perciba esa investigación, siempre manteniendo la confidencialidad del caso, por supuesto, pero sí también dando pasos firmes en la dirección correcta, de manera tal de que estos casos lleguen bien armados, bien justificados al sistema de administración de justicia, y que el sistema de administración de justicia haga su trabajo y que las personas imputadas, claro está, respetando los derechos de los imputados, en caso tal de ser encontrados culpables, que cumplan con sus condenas. ¿Y cuál es el mensaje a la ciudadanía? Porque este mensaje es muy claro para el Ministerio Público, pero ¿cuál es el mensaje de la ciudadanía? Mira, a la ciudadanía es no sigamos siendo permisivos ante aquellas personas que han sido condenadas, aquellas personas que han sido señaladas en actos de corrupción. El panameño olvida muy rápido. De hecho, el panameño es muy permisivo y nos quejamos en las redes y somos expertos quejándonos en las redes, y cada vez que recibimos más likes y más retweets nos sentimos orgullosos de que estamos haciendo patria. Patria no se construye en las redes, patria se construye cuando uno realmente rechaza y castiga moralmente, que es lo que nos corresponde a nosotros como sociedad, porque nosotros no podemos hacer el trabajo del sistema de administración de justicia. Eso es la justicia quien tiene que agarrarse de eso, pero nosotros como sociedad sí podemos hacer un fuerte llamado y arrinconar a los corruptos para que ellos sientan de que la sociedad está rechazando ese tipo de actuaciones. Eso sucedió, José Ramón, durante la crisis contra la dictadura. Recuerdo perfectamente que la gente, como herramienta válida, usó el escarnio público. Y cuando llegaba algún colaborador, algún militar, alguno de los que estaban señalados por actos de corrupción, persecución, etcétera, al unísono, cuando llegaban a un lugar público, a un restaurante, por ejemplo, la gente sonaba las copas. Eso es lo que ustedes plantean, más o menos, o sea, con la frase de que deben ser arrinconadas en la oscuridad del desprecio las personas que se agitan en ese mundo de la corrupción, pero más en momentos como los actuales, en donde estamos en medio de una pandemia que ha afectado gravemente la economía del país, ha afectado gravemente a la clase media trabajadora, a la clase profesional, pero también a los sectores más desprotegidos tradicionalmente. Y ha provocado pérdidas de puestos de trabajo. Y los únicos que no han tenido ninguna afectación, hay que decirlo, son los servidores públicos, que siguen cobrando incólumes los días 15 y 30
su salario completito. Pero además, sin apretarse el cinturón el Estado, que ha aumentado la planilla. Mira lo de los alquileres de carros. Aumentando los gastos de funcionamiento en cosas absolutamente superfluas, cuando todos los esfuerzos en estos momentos de los exiguos recursos con que cuenta el Estado, porque la economía afectada produce a la vez que se afecten los ingresos fiscales del Estado, deberían estar enfocados a la pandemia y no a seguir gastando en cosas como si nada estuviera sucediendo. Entonces, el llamado de la Cámara de Comercio es importante, es patriótico, es oportuno y es necesario. Ojalá la ciudadanía se sume a este llamado. José Ramón está coordinando, como lo plantean también en el comunicado, reuniones con los clubes cívicos para aunar esfuerzos en materia de ese mensaje que se quiere mandar y enviar a la sociedad. ¿Qué futuro le estamos dejando a las próximas generaciones? Importante. Mira, Guido, y con respecto al tema de las acciones, yo creo que la primera acción que cada uno de nosotros debe hacer es hacer un análisis introspectivo, mirar hacia adentro, realmente poder entender cómo está nuestro compás moral. Y lo digo porque realmente yo escucho incluso a veces amistades que me comentan algunas situaciones y ya no la ven como mal. Entonces yo digo, oye, ¿dónde está el compás moral de esta sociedad? Se normalizó el mal actuar. Y sí, y yo diría que los parámetros en los cuales nosotros nos estamos midiendo incluso adentro de nuestras casas muchas veces no es el correcto. Entonces sí hay que hacer un análisis introspectivo empezando por ahí, para entonces nosotros enderezar un poco nuestros principios y valores a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de empresa, y que eso vaya permeando a nivel de sociedad. Y acciones concretas, puede decir simplemente a una amistad, a un familiar, a un colaborador, lo que estás haciendo no es lo correcto. O sea, ir enderezando ese compás moral y cada quien tomará las acciones que considera relevantes. Por ejemplo, si uno siente que una amistad, las amistades son voluntarias, nadie le obliga a nadie a ser amigo de nadie. No tienes que ser amigo de esa persona si tú sientas que esa persona no comparte tus mismos principios o valores. Eso es una acción concreta. Y así lo tenemos que ir siguiendo para que esto vaya permeando en toda la sociedad. En cuanto al tema que comentaba sobre los gastos, el gasto público, aquí hay que separar lo que es el gasto orientado a poder atender la pandemia y todos los profesionales de salud que tenemos que reconocer y respetar siempre el trabajo que ellos han venido realizando, y desde la Cámara de Comercio nosotros siempre lo hemos aplaudido. Pero como bien tú indicas, y aquellas personas que se encontraban en la primera línea, pero como tú bien indicas, aquí tuvimos 5 meses y medio, casi 6 meses de aislamiento, de cuarentenas, que las empresas estaban cerradas, y bien se pudo haber realizado algunos ajustes en el gasto público en ese año 2020. Estamos en un año 2021, estamos recibiendo data de que el gasto público en Panamá en comparación a otras regiones de América Latina aumentó por encima de lo que fue el estándar o el promedio de otros países, incluso en aumento de salarios. Nosotros realmente como país tenemos que también empezar a ser un poco más conscientes de que los fondos públicos son sagrados y que son muy limitados y tienen que ir orientados a atender las necesidades básicas y sociales de nuestros conciudadanos. No puede ser que nosotros sigamos gastando de una manera desproporcionada en cosas que realmente no son importantes. Y ese es el llamado que nosotros siempre hemos hecho, contención del gasto. Y también el comunicado, el Panamá Opina de la Cámara de Comercio, hace referencia obligada a el papel que desempeña penosamente la Administración de Justicia, que está llamada a desempeñar un papel proactivo y efectivo en materia de castigar la corrupción, castigar al que hace las cosas mal, pero sobre todo en momentos como el que estamos viviendo en el mundo. Entonces, ahí también hay algo que apuntar, y es que ese estatus quo de la Administración de Justicia requiere de una reforma profunda, y eso desafortunadamente pasa por reformas a la Constitución política y desde del marco constitucional entonces hacia la parte de la estructura legal de la Administración de Justicia, con reformas que requieren profundizar en temas como la sanción
efectiva a los jueces que comprobadamente actúen de manera corrupta, recibiendo dádivas. Los escándalos de eso han sido incluso de nivel internacional, ¿no? De abogados que confiesan que compran jueces y magistrados. Entonces, sin que aquí en Panamá suceda nada, porque no hay una manera efectiva de sancionar a los operadores judiciales que actúan de manera corrupta. Y ahí también hay un llamado muy fuerte y muy claro y puntual de la Cámara de Comercio. José Ramón. Sí, en efecto, Guido. El sistema de administración de justicia es la columna vertebral de la vida en democracia. Si nosotros no lo reconocemos de esa manera, estamos jugando entonces simplemente con la estabilidad de un sistema democrático. Y hay que ver lo que está pasando en la región, ¿verdad? Lo que está pasando en Colombia, en Chile, en Perú, en Nicaragua. Nos tenemos que ver en ese espejo, porque Panamá siempre hemos dicho que está bendecido, y sí, hemos tenido múltiples bendiciones, pero no está, digamos, alejada o inmune ante una situación. A nosotros no nos han vacunado en contra de sistemas autoritarios. Lo vivimos hace ya poco más de 30 años. ¿Por qué no puede regresar un sistema autoritario a este país? Entonces, para que nosotros evitemos movernos en esa senda oscura, como nosotros la hemos bautizado, donde el gran ausente ha sido la justicia, como bien indiqué, es donde se sustenta el sistema democrático. Si nosotros queremos defender eso, tenemos que exigir justicia. El presidente puede hacer un viraje de timón con el nombramiento de los próximos 2 magistrados, y nosotros esperamos y le hemos dado ese voto de confianza al presidente, que realmente haga unos buenos nombramientos, mientras al tiempo nos decidimos como sociedad, como país, cuál va a ser el método de cambio de las reformas a la Constitución Política de Panamá, que, como bien lo indica Guido, son necesarias, se tiene que realizar. ¿Qué pasa si el presidente, José Ramón, qué pasa si el presidente, nombra 2 buenos magistrados, pero la ciudadanía no despierta? Bueno, mira, yo creo que si el presidente nombra 2 buenos magistrados, ya tendríamos 5 magistrados nombrados por esta administración. Siento yo que los 3 primeros nombramientos por ahora han sido nombramientos que no han sido cuestionados. No ha habido ningún fallo cuestionado que yo tenga conocimiento de estos magistrados. Fueron aplaudidos en su momento por gran parte de la sociedad. Ya con eso empieza a mejorarse el balance de lo que son los fallos de la Corte Suprema de Justicia. En ese mismo momento, en esa misma dirección, la sociedad, ya sea por un análisis, como bien hemos solicitado nosotros, de adentro para afuera, y poder ir enderezando un poquito ese compás moral o esa brújula moral, vamos también trabajando en lo que son una campaña fuerte de principios y valores desde la familia, desde el hogar, desde la cuestión, y aquellas personas que quieran seguir con este tipo de, digamos, de acciones o prácticas o mal prácticas de actos corruptos, que entonces el Ministerio Público haga el trabajo, y ya teniendo una Corte Suprema de Justicia un poco más, digamos, con mejores magistrados probos, reconocidos, respetados, que eso permee en el sistema de administración de justicia, y veremos entonces, esperemos nosotros ver en el mediano plazo resultados. Yo nada más quería acotar algo antes de la siguiente pregunta, Flor, que es importante, y yo quiero enfatizar en este tema. Aquí nosotros hemos estado viendo cómo la economía panameña se ha venido desmejorando en el tiempo. Parte del problema es que se ha ido erosionando la confianza en nuestro sistema, y la confianza se ha venido erosionando precisamente por la falta de confianza en el sistema de administración de justicia. Ahí hay un punto clave que se tiene que atacar inmediatamente para poder nosotros recuperar la senda del crecimiento sostenible. En el escándalo de la vacunación salieron a relucir nombres de empresas. ¿Esas empresas están inscritas en la Cámara de Comercio? Mira, gracias por preguntarme, Flor. Nosotros, apenas que leímos tu reportaje en la prensa a las 4:30 de la mañana, fuimos inmediatamente a nuestra base de datos y pudimos certificar que ninguna de las 2 empresas está dentro de la Cámara de Comercio, porque ya íbamos a activar nuestro comité de código de ética. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros hemos activado nuestro comité de código de ética, y en el día de hoy, en el Comité Ejecutivo de la Cámara de Comercio, estaremos analizando
cuáles van a ser acciones concretas para que sustenten. Porque esto no es solamente un cámara opina de un domingo, no, esto realmente es el inicio de una campaña de valores cívicos y morales. Como bien lo indicó Guido, vamos a estarnos reuniendo con los clubes cívicos a ver cómo podemos trabajar de manera conjunta una campaña. Estamos activando nuestra campaña Respeta mi futuro y vamos a ser muy insistentes con ese tema, pero también vamos a estar revisando nuevamente nuestro código de ética, y si hay que robustecerlo, lo haremos, y si hay alguna empresa que está siendo señalada, bueno, tendremos que activar el comité y que el comité entonces actúe, que está compuesto con 3 expresidentes, si no me falla la memoria. Este comité de la Cámara de Comercio, leí en el Cámara Opina específicamente que se activa, tienen algún registro acerca de empresas que han sido sancionadas, porque también esto se modela con el ejemplo. Y también preguntar si es público. Y sí, exacto. Y esto se modela con el ejemplo, porque parte del problema que tenemos ahora, de esa permisividad de la gente, es que está viendo que todo el mundo actúa de la misma forma. Entonces, si todo el mundo actúa de la misma forma, ¿para qué ir en contra de la corriente? Para eso me sumo. Es lo que dicen muchos en este momento. Bueno, ese es precisamente el problema, Atenógenes, de que ese comportamiento corrupto o cuestionable ya es aceptado y la gente simplemente lo ve como normal, como parte de nuestra sociedad, como la parte de hacer negocios. Y eso es lo que tenemos que enderezar. Eso no está bien. Eso no es, eso es un delito. Eso se tiene que investigar, y las personas imputadas, en caso de ser condenadas, tienen que cumplir una condena. En cuanto a la consulta que nos hacía Flor sobre si es público o no, nosotros, la última investigación que se realizó, que estaba en la Cámara de Comercio, fue a la empresa Odebrecht. Y en efecto, nosotros activamos a nuestro comité de ética, se reunieron los presidentes y la empresa fue expulsada. No te puedo garantizar si lo hicimos público, pero sí fue conocido por los medios de esa actuación por parte de la Cámara de Comercio. Y nosotros constantemente, cada vez que sale algún caso como el que salió esta semana, nosotros revisamos nuestra base de datos para ver si la empresa si la empresa es miembro o no es miembro, y puedan tener toda la confianza que yo, que tengo 5 semanas de ser presidente en la Cámara de Comercio, estoy en mi 6ª, yo voy a actuar enérgicamente, porque no es solamente la palabra, sino son las acciones. De igual forma, también me imagino que muchos miembros de la Cámara de Comercio son afectados por estas prácticas corruptas. Y desleales. Exacto. ¿Hay algún instrumento dentro de la Cámara de Comercio donde estos miembros puedan quejarse, presentar sus denuncias, y que la Cámara de Comercio muchas veces sirva de mediador quizás oportuno para poder dar a conocer estas irregularidades del propio Estado, ¿no? Mira, pero por supuesto, Atenógenes, estas prácticas manchan la imagen del empresario. Y no importa si es una empresa miembro de la Cámara o no es miembro de la Cámara, en cuanto a la afectación a la reputación. Entonces, cada vez que se dan estos casos, es una afectación no a una empresa, sino a todo un sector empresarial. Que ese sector empresarial se ve representado por los gremios, y la afectación entonces viene al gremio. Por eso nosotros hemos salido al paso a distanciarnos de ese tipo de actuaciones y poner por delante una posición firme de que nosotros no compartimos estos principios y valores, y lo vamos a rechazar siempre, siempre. En cuanto a la consulta sobre si las empresas tienen una instancia donde solicitar una consideración, en efecto, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio, cualquier empresa que por alguna razón ha sido señalada y el Comité de Código de Ética está evaluando su caso, por supuesto que tiene las reuniones necesarias con el Comité de Ética, pero también con la Junta Directiva, y si es necesario con el presidente de la Cámara de Comercio, con mucho gusto. Pero al final del día, nosotros tenemos un código de ética y se tiene que respetar, al igual que tenemos estatutos. Y será lo que determine el Comité de Código de Ética en cuanto a esa investigación que se realiza a lo interno de la Cámara. Bueno, muchas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Cuarto Poder, al presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, iniciando esta campaña Respeta mi futuro, que creo es oportuna y que rescata también esos valores cívicos y morales, Guido, que tú muy bien señalaste, ¿no? Sí, sin duda alguna, y una felicitación por
por la postura firme y, reitero, necesaria y oportuna de la Cámara de Comercio, y estoy seguro de que esa campaña va a fortalecerse con los clubes cívicos y vamos a impulsarla mutuamente junto con la Cámara de Comercio. Gracias por acompañarnos, José Ramón, y vámonos a cambio y ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Oye, Guido como que no hizo la tarea de las efemérides y dijo que no había nada importante hoy. ¿Y tú sabes qué día es hoy, Guido Rodríguez? 14 de junio. El Día del Donante, el Día Mundial del Donante de Sangre. Sí, está bien. Ese es el día que se celebra. Ese es el nuevo Guido. Ese es el nuevo Guido. El Día Mundial del Donante de Sangre. Vale, Mira, y cosas que pasaron un día como hoy. Ya lo buscó. Inglaterra, Claro. no, yo hice mi tarea temprano. Inglaterra le ganó la guerra. ¿Cómo de tú las vas a decir que el Día Mundial del Donante de Sangre no es importante, Pavi? Sí, pero yo quería dejar el espacio para que discutiéramos de los temas del fin de semana. Oigan a mi tío. Mira, un día como hoy, Argentina fue derrotada por Inglaterra en la guerra en las Malvinas. Un día como hoy, en el 2018, se inauguró el Mundial de Rusia con la presencia de la selección panameña por primera vez en la historia. Ajá. O sea, esas son las cosas que han pasado en un día como hoy. Oye, sí es cierto, es verdad. El 14 de junio. Y se celebra pues el Día Mundial de los Donantes de Sangre. Así que a los que tengan la posibilidad de donar sangre, háganlo. ¿En qué quedó lo del banco? ¿Cómo es que se llamaba? El Hemocentro. El Hemocentro. En Eso nunca despegó. Eso está por ley, pero no está reglamentado, así que no está es por reglamentado. gusto. Nada. Como muchas de las leyes que son leyes y quedan en la reglamentación. ¿Cuántas vidas se salvarían si hubiera un hemocentro como Dios manda organizado? Por supuesto. Porque aquí la gente dona sangre, hay que decirlo. El panameño le gusta donar sangre, independientemente de que haya quienes la venden. Hay también. panameños que tú conozcas, porque en la vida real las estadísticas creo que son bastante malas. No, pero sí hay. Que hay gente que dona sangre, sí. Mira, y sobre todo, por ejemplo, en los servicios de la fuerza pública, ellos tienen su propio banco de sangre. En los hospitales no te operan si tú no traes tu propia sangre. Que en ocasiones del banco de sangre de la policía le dan a personas que no son parte del cuerpo Disculpen policial. que los interrumpa, pero la analogía es válida, ya que en la asamblea no están chupando la sangre a todos. O sea, vieron el último, otro contrato más, 3 millones de alquiler para autos. Y yo no entiendo por qué les dan este contrato de 3 millones. ¿Pero ese es de la asamblea o de la presidencia? No, este era de la asamblea. Yo entendí que era la presidencia. 3 millones más. Y en el caso puntual de la asamblea, no entiendo por qué hay que alquilarle autos a los diputados si ellos reciben franquicias para poder traer autos. Exoneración cada 2 años. Claro. Y hasta donde, bueno, no me han podido confirmar, pero hasta donde tengo entendido, ellos reciben hasta combustible por parte del Estado. Pero no aparece por ningún lugar que sea oficial que reciban combustible. Era parte del pago. Yo me acuerdo que en una ocasión investigamos, cuando yo dirigía medios de comunicación, y era parte del no pago, aparece en el reglamento 1.000 interno. balboas en combustible. Al mes. Pero no aparece en el reglamento interno ese pago de combustible. Sí, no 1.000 aparece. balboas. O sea, que eso está en parte del presupuesto del Estado. $1.000 en combustible. ¿Cuánto te gastas tú al mes en combustible, don Guido? Yo creo que como unos $100 máximo. No, yo sí gasto más. Yo gasto como 150, 175 diría yo. ¿Y tú? Yo ¿Andas bastante en el carro? Yo tampoco gasto mucho en combustible. Si acaso como unos $80, $100. Sí, por ahí. Combustible. Yo puedo decir 150. Mi carro es diésel. ¿Sabes cuánto tienes que andar para...? O sea, yo creo que ni un taxi se gasta $1.000 en combustible. Porque ellos tienen que tener $1.000. Yo me acuerdo que no sé si ahora, pero en una época hace como 15 años, pero hacía parte le damos combustible. Parte de los $7.000 de salario eran $1.000 de combustible. Y le dan franquicia. ¿Por qué razón hay que alquilarle vehículos? No entiendo. Y además, pero entiendo que esto es... Entiendo que estos vehículos son... igual que el resto de los panameños. ¿Estos vehículos son solo para la Junta Directiva o para todos los diputados? Para la directiva, entiendo. Para la directiva. Pero en la directiva ampliada... Sí, que incluye los jefes de bancada de los diferentes partidos. Ahí tienes por lo menos 8 personas. El Más del 10% de los ese diputados. es parte de los gastos superfluos. Sí, claro. O sea, ¿cuál es la necesidad si ya el Estado de por sí te provee de una franquicia para importar vehículos? ¿Qué necesidad tienes de tener que alquilar carros? No faltará el diputado que, queriendo justificar ese actuar, dirá, bueno, pero es que como nos ahorramos durante el año de la pandemia todos los gastos de viáticos,
de viajes al exterior. Entonces porque- tenemos ese ahorrito ahí. guardado. Para justificaciones sobran, obviamente, ¿no? Todos tenemos justificaciones para todo, definitivamente. Pero la situación del país no está para estar haciendo ese tipo de gastos ya. Por lo menos ese es el mensaje que envió el presidente de la República. Estamos pasando momentos críticos ahora mismo en diferentes sectores. Está la preocupación también de que hasta pudiésemos perder el grado de inversión dependiendo de las decisiones que estemos tomando. Hay tanta necesidad en este momento de hacer buen uso de los fondos que no se entienden esto. Oye, y ahora con las situaciones que están sucediendo, todo el mundo, y se rumora y circula por redes la versión de cambio de gabinete. Dice que Yo al también menos- le escuché el fin. Que al menos 4 ministros saldrían del gabinete para renovar el... Ahora, pero ustedes le dan credibilidad. No, yo en eso siempre he sido escéptico, y sobre todo porque ahí hay mucha pelea interna, ¿no? en el PRD, y entonces ponen a rodar bolas para tratar distraer. para distraer y para tratar de quemar a adversarios, o a gente que consideran adversarios, o el que le están serruchando el piso, qué sé yo, y no necesariamente eso se ajusta a la realidad que está pensando el presidente de la República. Y eso ha pasado en todos los Que uno gobiernos. nunca sabe qué está pensando ese señor, ¿no? Y eso ha pasado en todos Es los tan gobiernos. difícil ¿no? de leer. Entonces, O sea, no manda mensajes. Cero transparente. No manda mensajes. Y la verdad es que ya la gente hasta lo tiene, ya lo conoce. O sea, porque cada vez que viene un evento de esto, sale el presidente con una frase retórica. Sí, La sí. Rosa, que la Guadalupe. Bueno, que... en la última que le escuché, y me llamó la atención poderosamente la cifra, se refería a que en un día se vacunaron 40.700 y tantas personas. Sí, Y yo me puse a hacer el cálculo y a mí no me da esa cifra. a mí no, tampoco. no me parece. ¿Tú hiciste cuántos por hora? Sí, se requeriría, mira, Sí. es un promedio de 3, yo hice el cálculo, es un promedio de 3 minutos por cada persona, ¿no? Entre que se le toman los datos a la Son persona. 41.000, ¿no? O sea, 3 minutos por persona significa 20 personas por hora, Pero por persona que ¿no? la atienda. por cada puesto de vacunación. Exacto. 20 personas por hora por cada puesto de vacunación. En cada sitio de vacunación hay como 3 o 4 puestos, dependiendo del tamaño del puesto, de los colegios. Y no me da, la cifra no me da por ningún lado. Y la jornada de vacunación es de 8 horas solamente, no es 24 horas, ¿no? Entonces, realmente me pareció sorprendente la cifra, pero me puse a hacer el cálculo y no me da. Me parece que es exagerada. Ojalá sea cierta. Ojalá sea Ojalá cierta, sea cierta. pero aquí la Y ahora expectativa que- y era ahora- 10.000. y ahora que yo no sé cómo comenzaron- llegas a 40. Sí, y ahora que comenzaron a llegar vacunas ya masivamente, llegó el lote de 200.000 dosis de AstraZeneca, llegó el pasado sábado, ¿no? Por la tarde. Entonces, va a haber necesidad, yo digo que va a haber necesidad De que la privada se de meta en que el tema. la privada se meta en el tema. Oye, antes de irnos como rápido... han hecho en los países del primer mundo. Antes de irnos a ya irnos del todo, un mensaje a los servidores públicos que recuerden, cuando están cometiendo un ilícito ordenado por alguien, que el único que va a caer es él. Y que ya no Que existe los obediencia jefes, de vida. que los jefes, exactamente, No hay que hace obediencia de muchos años no existe la obediencia de vida. Y que si usted no está de acuerdo con un ilícito que está cometiendo, no lo cometa porque usted es el único que lo va a pagar. La Su jefe va cuerda- a salirse por la puerta La ancha. cuerda se revienta por lo más delgado. Ujú. Así es. Eso es un buen Ojalá mensaje, el Ministerio un Público, buen consejo. ojalá el Ministerio Público nos sorprenda hoy, pero en todo caso ese es el mensaje para los servidores públicos. Bueno. Que tengan Y un buen día. Conéctense con la estrella. Hasta mañana. Hasta mañana.